Ya se definió lo que va a ser la final de la UEFA Champions League. Los dos equipos van a estar participando en Budapest. Un equipo no fue mucha sorpresa, al otro, fíjate, hay que dársela, lograron enderezar su temporada. ¿Qué va a estar pasando en la gran final de 2026? Vamos a eso ahora. Dímelo, mi gente, estamos aquí de regreso en el estudio Sazón Deportivo. Tenemos tu receta deportiva favorita, siempre le pone un poco de sabor a tus deportes. Tu servidor Gabriel Sayas. Y vamos a hablar de la final de la UEFA Champions League. Pero antes de presentar siempre el análisis, siempre menciono primero que nada dónde estamos ubicados. Estamos aquí en Buenéticos Internet Studios en Guaynabo, este lugar de nosotros, 20 otros podcasts y tenemos el mejor internet, mejor técnico y todo el equipo que nosotros necesitamos para hacer contenido. Ustedes disfrutan semana tras semana y también te orientamos. Estamos disponibles en todas las redes sociales. Estamos en Facebook como Sazón Deportivo, estamos en Instagram como Sazón underscore Deportivo, X como Deportivo Sazón y TikTok como Sazón Deportivo, todos juntitos. Gracias por el respaldo que nos han estado dando últimamente. Vamos por encima también, gente. Ya tenemos los dos equipos a estar participando en la final de la Champions. Tenemos el Paris Saint-Germain contra el Arsenal. Vamos entonces a desglosar brevemente lo que estuvo sucediendo en estas semifinales de la UEFA Champions League para al final, como siempre hago, dar mis predicciones y ver cómo nos va este año en cuestión de predicciones. ¿Qué estuvo sucediendo? Pues primero que nada, vamos a comenzar con la serie del Arsenal y el Atlético. Esto fue una serie que te voy a ser bien sincero y lo dije en el último podcast de predicciones que te podía sorprender o decepcionar. No había un punto gris. Porque tiene dos equipos muy similares en sus estilos de juego. Y su ofensiva, y me refiero por el ritmo con el que entraba en esta serie, dependía mucho de la transición, de irse en un contraataque porque no estaban creando tantas ocasiones. Y eran equipos que tendían a, como decimos en la jerga del fútbol, a parquear la guagua ahí atrás. Y de una de esas bolas, zúmbala para el frente, que corra por ahí para abajo y que Dios que reparta suerte. Lo vimos muy presente en esta serie porque efectivamente ustedes están viendo ahí en pantalla 2-1 el agregado. El Barcelona pasa por la mínima, logra el empate en el Wanda Metropolitano, logra un gol en el minuto 45 para ganar en Londres, pero una serie bien complicada, bien cómoda para ambos equipos. Yo te diría que lo más probable cuando entrevisten a Mikel Arteta y el Arsenal van a decir, mano, obviamente contento por el pase, van a jugar tu primera final en 20 años, por el día que estuvieron aquí fueron 20 años atrás, pero no se vieron como un Arsenal muy dominante, no se vieron como un Arsenal que lograba ejecutar su estilo y verse cómodo para nada. ¿Sabe? Vimos un Declan Rice muy ausente por porciones del partido. Víctor Gyökeres que no fue factor en ningún momento. Bukayo Saka no fue factor en muchos de... Sí lograba romper líneas, crear ocasiones, pero no era un jugador que definía. Y entonces por el otro lado, el Cholo Simeone, pues sí, ese último partido hubo controversia con faltas que no se cantaron, chichija, pero yo creo que es bien irresponsable si tú lo estás diciendo. Oye, analízalo. Yo creo que es muy irresponsable decir que el Atlético de Madrid no está jugando una final de la Champions por un mal arbitraje. No, mano. Oye, el arbitraje siempre comete errores. Pero yo no creo que eso fue el factor que eliminó al Atlético. Yo creo que el Atlético simple y sencillamente le faltó fútbol. Le faltó. Julián nunca fue un jugador muy determinante en esta serie. El mediocampo sufrió en crear ocasiones y adelantar el balón. O sea, Giuliano fue uno de los pocos que logró crear ocasiones, pero Lukman, un jugador que para el equipo mío, para el Barça, fue una pesadilla todas las veces que lo jugamos este año. No fue un jugador que logró crear ocasiones claras para el Atlético de Madrid. Yo creo que al Atlético lo que le faltó fue fútbol. Yo creo que le faltó calidad a la hora de ejecutar y esa es la razón por la que van a tener que ver la final desde su casa mientras el Arsenal se montó un avión y va para Budapest. Fue una serie bien incómoda, fue una serie que careció de muchos flashy plays, pero al final del día, como decimos aquí, lindas o feas, las cogemos. Las cogemos y el Arsenal cogió un pase a la final bastante feo, pero olvídate de eso. El punto es que te poncharon ese boleto. Entonces, cuando vamos al otro lado, tenemos a, no, ese no es este. Ya vimos las predicciones, no te adelante. El PSG y el Bayern. PSG pasa por la mínima, 6 goles por 5 en el agregado. Nos regalan uno de los mejores juegos que yo he visto en mi vida en ese partido de ida. Ese primer juego en el Parque de los Príncipes, espectacular. Un juego donde al principio
el PSG se ve tan y tan y tan cómodo y dominante y se ve como que están creando todas las ocasiones que ellos necesitan y en un momento hasta amenazan, por decirlo así, poner al Bayern, put them to sleep muy temprano en este partido y sentenciar al Bayern Múnich a la eliminación porque toman una delantera muy temprano y se ven cómodos. Errores trajeron de vuelta al Bayern a la contienda y a competir por este partido y un juego donde el PSG, si tú le hubieses dicho al PSG, mano, ustedes van a anotar 4 goles al Bayern, entonces pues yo los bailé, pues por gran parte del juego los estabas bailando, pero tus propios errores y falta de cerrar esa y no lograste cerrar esa segunda mitad como se supone, traes otra vez al Bayern en contienda que logra unos últimos 20 minutos espectaculares, logran anotar muchísimos goles, involucrar a todos tipos de a Lucho González, lograron involucrar Olise tuvo un muy buen partido, Harry Kane siempre es una amenaza en el área, traes al Bayern a la contienda y yo me acuerdo que yo lo estaba hablando con mi papá y decía, pa, si yo soy Luis Enrique y fanático del PSG, yo me voy bien frustrada porque este era un juego donde tú pudiste haber aplastado, por decirlo de esa manera, al Bayern y te evitabas cualquier tipo de dolor de cabeza porque siempre que tú puedas ir al estadio visitante más tranquilo, hazlo, cómprate ese breathing room, ese tipo de margen de error y el PC tuvo la oportunidad para ir muchísimo más cómodo a Alemania de lo que fueron. Salen de Francia solamente con un gol de ventaja. Un partidazo. Pero se ven incómodos. Vas a Alemania, hiciste lo que tenías que hacer. No hay otra manera de decirlo. Tomaste, como dicen en inglés, tomaron el toro por los cuernos y se llevaron este partido. Ese último gol del Bayern al final fue simple y sencillamente para levantar las esperanzas, tal vez de alimentar la idea, la ilusión de un milagro, pero el tiempo resultó acabarse muy temprano para el Bayern. Sí, este partido sí tuvo muchísima controversia que la otra semifinal, sí. Si te soy bien honesto, yo vi el partido, vi las jugadas en cuestión. Arbitraje muy, muy, muy controversial. ¿Sabes? A mí no hay manera que tú me justifiques que aquella mano de Méndez no era una mano y pudo haber resultado un penal que tal vez altera. Oye, tal vez el PSG al final del día con todo y eso salía, terminaba pasando a la final. Who knows? Pero si tú eres el cuerpo arbitral, tú tienes que pitar las cosas correctas y darle a los equipos las oportunidades que ellos se merecen. Y sí, ¿sabes? No tapemos el cielo con la mano. El Bayern Múnich tuvo oportunidades que se le fueron negadas por el cuerpo arbitral. Pero anterior a ese momento y después de esos momentos es que el Bayern nunca entró al juego como se supone, nunca pudo marchar la intensidad y la ejecutoria del PSG. El PSG fue superior, sí, tal vez se salvaron en esos tipos de ocasiones, pero voy a hacer mi mejor intento Carabasquelia. Yo creo que fue la mejor manera que lo estaba pronunciando el narrador. Yo voy a copiarme porque ese apellido de gente está un poquito complicado. Pero lo que este caballero hizo en este partido, él cogió la defensa del Bayern Múnich, él solo se los echó en el bolsillo y está confirmando porque es uno de los nombres que todos los años en el mercado de verano y de invierno suena, porque este caballero, it's the real deal, o sea, es un tremendo, es un jugadorazo. Y lo que él ha hecho y lo que hizo este partido, lo que hizo esta serie en general, fue bien impresionante verlo. Dembélé sigue siendo el actual Balón de Oro y siempre un jugador que define y que crea muchos problemas en la defensa. Barcola viniendo de la banca es un lujo que tú te estás dando. Vitinha se vio muy bien. El PC simple y sencillamente fue mejor en esta serie. El segundo juego tal vez careció de las jugadas explosivas que vimos en el primero, pero al final del día el PC hizo lo que tenía que hacer y ahora mismo están de camino a jugar su segunda final consecutiva y nos lleva a lo que va a ser el partido final. Gente, esto puede ser feo. Esto puede ser feo. O sea, no hay manera. There's no way to sugarcoat it. No hay manera de que yo te mire ahora mismo a los ojos y te miente y te diga, no, fíjate, yo creo. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque, pero esto puede ser feo. Lo que hemos visto recientemente del Arsenal no es el fútbol que van a necesitar para vencer a este equipo del PSG. El PSG simple y sencillamente es muy determinante, es muy vertical, es muy rápido, la defensa está on point, está sharp. Yo no creo que vayan a permitir tantos goles como le permitieron al Bayern, porque la ofensiva del Arsenal no es la ofensiva del Bayern. So, ellos se van a enfrentar
a un equipo ofensivo que carece de tanta profundidad a la hora de anotar goles como lo fue el Bayern Munich. Yo creo que la defensa del PSG para este partido va a estar mucho más on point, va a estar mucho más set. Y es que yo no creo que el Arsenal tenga una respuesta para esa ofensiva del PSG. O sea, este equipo en 3 pases ya están atacando el área. Es una cosa increíble. Juegan a la carrera tan y tan y tan bien. Son tan desequilibrantes los laterales y los delanteros. ¿Sabes? Cualquier error te lo cobran. Saben jugar bien a balón parado. Saben jugar bien en transición. Luis Enrique obviamente los tiene creyendo. Esto puede ser feo. Genuinamente yo espero que como fanático del fútbol, porque genuinamente si el PSG gana, me voy a alegrar por Luis Enrique. Si el Arsenal gana, me voy a alegrar por ellos. Si será su primera Champions, un equipo tan histórico nunca le ha ganado este tipo de torneo. Sería grandioso para ellos. Pero cuando miramos la X y la O, yo veo son muy disparejos, son muy disparejos. Yo creo que el Arsenal va a tener que literalmente parquear la guagua allá atrás. Tal vez los penales puede ser tu mejor aliado si logras llegar a ellos. No puedes perder oportunidades en transición. Si el PC logra cometer un error, tú tienes que cobrarlo y cobrarlo caro. Porque si no, esto puede ser un baile. Así que para cerrar esta edición, y fíjate, es una de las predicciones más cómodas que me he sentido. Y es triste porque es la final. Siempre tú piensas en la final y tú lo asocias con la expectativa de un partidazo. Pero ese no creo que sea el caso de este. Así que honestamente yo le voy a dar PSG 3-0. Le voy a dar un 3-0 al PSG, dándole su segunda Champions consecutiva y otra ruptura de corazón para los fanáticos del Arsenal. Ojalá me equivoque. Ojalá, si gana el PSG no importa, porque tal vez es un juego un poquito más reñido. Pero vamos a ver. 3-0 fue mi predicción. Déjame saber los tuyos en los comentarios. Vamos a ver qué va a estar sucediendo en Budapest. Y tan pronto se acabe ese partido, tú sabes que tú tienes una cita aquí con nosotros para reaccionar a que estuvo sucediendo en la final de la UEFA Champions League. Y pendiente, que ya el mundial está ahí por al lado. Voy a darme la tarea de hacer un tipo de power ranking de camino a lo que es la Copa del Mundo para que ustedes estén listos para lo que es el torneo de verano. Así que mi gente, esta es la casa de tu receta deportiva favorita y siempre le ponemos un poco de sabor a tus deportes.